Buenas tardes, vamos a seguir nuestro estudio, capítulo 12 de Romanos, y vamos a seguir en el versículo 9. Espero terminar hoy el capítulo 12. Veníamos hablando sobre los dones espirituales. El apóstol Pablo nos está hablando sobre la naturaleza del creyente ya como parte, como miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, el creyente no es un ser echado a la suerte o ya se ha olvidado, sino como parte de un cuerpo espiritual universal, pero también perteneciente y funcional en la iglesia local, obviamente. Entonces, el creyente no puede participar del cuerpo de Cristo si propiamente no está en la iglesia local. Así que tanto la iglesia local es parte del cuerpo de Cristo y es a través de ella que los creyentes se hacen parte precisamente y funcionan en el cuerpo universal maravilloso que es la presencia de nuestro Señor Jesús sobre esta tierra, que es a través de su iglesia. Así que nos ha dado dones precisamente para participar y para bendecir a los demás hermanos. Esa es la función del creyente. Al final, el creyente no existe ningún gobernante, no existe ningún rey. Recordemos, es muy interesante todo esto, pues el Señor mismo habló de quién sería el mayor en el reino de los cielos o quién sería mayor entre nosotros como hermanos, como discípulos del Señor Jesús. Y él mismo dice bueno, los evangelios mencionan que nuestro Señor tomó a un niño y lo puso en medio de todos ellos y dice, este es el mayor, dándoles ejemplo. Quien se haga así como este niño, quien se vuelva servidor de todos, entonces ese es el mayor. Entonces, la obra de nuestro Señor Jesucristo es una obra de servicio, es una obra de bendición a otros, recibimos, pero para dar a otros, y es esa precisamente la función de la iglesia y de cada miembro funcional de la iglesia del Señor Jesucristo. Cada creyente que no participe en esto, pues irremediablemente es un creyente carnal, irremediablemente es un creyente que no ha crecido, que no se ha desarrollado, y es por eso que tiene que disponerse y preocuparse un poco más de su crecimiento espiritual y que el Espíritu Santo le revele por dónde quiere ser guiado o a dónde debe ser guiado o guiada. Ahora, ¿cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el fin de todo esto, del crecimiento espiritual, de recibir dones espirituales, de pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo? Pues al final diría es el amor. Ese es el mensaje central. El apóstol Pablo desarrolla ya esto más claramente en Corintios y precisamente es lo que vamos a ver cuando veamos Corintios, 1 Corintios más exactamente. El apóstol Pablo ya llega a los últimos capítulos en donde se vuelve como la cumbre de la epístola, la cumbre de la carta, en donde el apóstol Pablo ya nos da la expresión de lo que es el amor y obviamente que ese es el camino más perfecto, el camino más precioso. Ese es el camino que debemos seguir. Seguir el camino de los dones y de la gloria de Dios y todas esas cosas, dice el apóstol Pablo, pues sí, todo eso es bueno y todo eso es importante, pero sin amor, ninguna de esas cosas sirven y funcionan. Así que tenemos que tener presente eso. Al final es una comunidad de amor. La comunidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es un conjunto de personas que han sido reunidas por el amor de Dios para el amor de Dios y precisamente ellas tienen que desarrollar no solamente el amor a Dios, sino el amor hacia la iglesia en sí, es decir, hacia sus demás hermanos y al mismo tiempo hacia el mundo. Pues al final de eso se trata, que lleguemos incluso a amar al mundo. Y el apóstol Pablo menciona todas estas cosas y, perdón, es importante ver todos estos pequeños mensajes del apóstol Pablo como plataformas precisamente para ese objetivo, para el objetivo de llegar a consolidar el amor en nosotros, volvernos seres espirituales. Y seres espirituales significa ser seres que aman, ¿no? Es decir, ser creyentes que van a amar al mundo, van a amar a su prójimo y por supuesto, sobre todas las cosas, van a amar a Dios. Así que ese es el fin, ese es el fin y ese es el propósito fundamental. Es por eso que versículo 9 dice, el amor sea sin fingimiento. Esto es muy importante, ya que existe mucho y se da mucho, adentro y afuera de la iglesia. Existe bastante. El amor que sea verdadero, el amor que sea genuino. Y es precisamente lo importante del mensaje de Primera de Corintios, en donde el amor es desarrollado por el apóstol Pablo de una forma más exacta. El amor sea sin fingimiento. Entonces, no juzguémonos a nosotros mismos si existe algún tipo
alguna situación de fingir y diría yo fingimiento en todo sentido. Pues al final es importante que no finjamos ninguna cosa, que no finjamos adoración al Señor, que no finjamos amor al Señor, que no finjamos justicia, santidad. Si somos malos, pues somos malos, pero al final sintámonos mal, obviamente, y que el Señor nos transforme, que el Señor nos cambie. Una persona que finge, pues está completamente engañado, engañada, está engañándose a sí mismo, haciéndose parecer como una persona que de verdad entiende, de verdad sabe, que de verdad está haciendo las cosas correctamente, pero se está engañando a sí mismo. Así que el fingir es algo muy importante, el fingir es algo que debemos negar completamente, el fingir es algo que debemos sacarlo de nuestra mente completamente. Así que el Señor no busca una formita de hablar, eso es muy importante, pues hay ciertos lugares en donde es una forma de hablar la que tiene que hacer, hermanito, hermanita, hermanito lindo, hermanita linda, y ese tipo de cosas. Si no lo siente, no lo siente y que cada quien hable como desea hablarlo, ¿no? Y el amor no necesariamente es un cariño o un afecto que muchas veces se mira hasta fingido. Eso no es amor. El amor puede ser tolerancia, el amor puede ser misericordia, el amor puede ser compasión, el amor toma diferentes formas, así que no nos reservemos ni pensemos que el amor es simplemente una forma de hablar bonito, palabras bonitas, cariñosas, diminutivos, utilizar diminutivos y cosas así. El amor es tolerancia, el amor es paciencia, el amor es seguir orando por la persona, aunque la persona me haya tratado mal, y eso es parte del amor. Entonces, este es uno de los temas centrales para el apóstol Pablo, especialmente en su carta a los Corintios, pues al creyente lo que le queda es amar, y ese es el propósito. Hemos sido llamados a amar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el Shema que se repite en los evangelios, pero el Shema está escrito en el capítulo 6 de Deuteronomio. Ahí lo pueden encontrar. Es el primer mandamiento y en el capítulo 19 de Levíticos está el segundo que menciona el Señor Jesucristo. Este es el segundo mandamiento que es similar al primero. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, que de hecho más adelante se repite también en todas estas recomendaciones que da el apóstol Pablo. Recomendaciones y deberes cristianos. Recordemos que estamos en los deberes cristianos. Entonces el creyente no tiene que estar buscando la justicia porque ya la tiene, ya la recibió de Cristo Jesús. No tiene que estar buscando la santidad porque ya la tiene del Señor Jesucristo. Es cierto que tiene que vivir esas cosas, vivir la justicia, vivir la santidad, y precisamente de eso se trata los deberes cristianos. El amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Cómo podemos aborrecer lo malo sin tener justicia o sin tener santidad, sin conocer cuál fue el precio precisamente del pago de nuestro pecado, sin concebirlo? Es decir, la gran mayoría de las personas, incluso las personas del mundo, dicen, bueno, sí, Jesús murió pagando los pecados, pero es que no conciben el dolor, el sufrimiento de nuestro Señor, el dejar Él su gloria, dejar su trono, venir a esta tierra a tomar forma de siervo y prácticamente andar como un mendigo en todo su ministerio. No tenían dónde recostar su cabeza. Él lo dice así, no tenía un lugar en donde estar. Y era parte de su ministerio, era parte de su entrega y de su sacrificio. Entonces, todo esto es parte del precio que se tuvo que pagar por nuestro pecado. Y el hecho que nosotros no andemos en esa santidad y que no andemos en todos estos pasajes que nos ha dado el apóstol a través de todos estos capítulos de Romanos, es precisamente el gran problema de los creyentes cuando no quieren aborrecer lo malo. ¿Cómo voy a seguir lo bueno? Pues en primer lugar, tengo que aborrecer lo malo. Aborrecer lo malo. ¿Qué es eso de aborrecer? Aborrecer es odiar, detestar, despreciar lo malo. No es quiero hacer lo malo y me encanta hacer lo malo, pero me voy a encadenar o me voy a poner unas esposas para no hacerlo. Eso no es aborrecer lo malo. Aborrecer lo malo es entender cuál es la causa, cuál es la razón, cuáles son las consecuencias de toda esa maldad que yo quiera hacer o pueda hacer o anhele hacer. Así que es muy importante que nos exploremos, que nos humillemos, que busquemos cuál es el sentido. Obviamente en la palabra de Dios es la que más nos revela todo este sentido, qué es lo que puede hacer mi maldad, qué es lo que estoy logrando yo con mi maldad. Sabemos claramente, lo dice la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo que viene a consecuencia de la maldad? Es más que claro, la ruina, eso es todo, la ruina, la destrucción. ¿Pero de quién?
¿De quiénes? ¿Para qué? Eso es lo que no pareciera que no casa en la mente de los creyentes. Simplemente, bueno, sí, viene la muerte a causa del pecado, sí, pero ¿muerte de quién? ¿O muerte para quién? Eso es lo que no nos gusta y no nos gusta meditar en esas cosas, diría yo, principalmente porque no queremos cambiar. No queremos dejar de hacer lo malo, no queremos dejar de buscar lo malo. Le pedimos al Señor que nos cambie o le pedimos al Señor que nos ayude a dejar lo malo, pero en primer lugar nosotros no aborrecemos lo malo. Ese es el principio. El principio entonces ahora, el apóstol Pablo está tomando en cuenta mucho nuestros sentimientos, nuestros deseos, nuestros propósitos. El apóstol Pablo nos va a hablar, sí, de nuestras acciones, por ende son deberes cristianos, ¿no? Pero nos va a hablar y lo central será cuál es la motivación. ¿Cuál es el propósito? Bueno, yo quiero dejar de hacer lo malo. Está bien, qué bueno, pero está aborreciendo lo malo. Porque si no está aborreciendo lo malo, no está encontrando el camino correcto que le ha dado Dios. Dios le ha dado el camino para entender que lo malo debemos aborrecerlo. En principio, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, como mencionaba hace un momento, dejó su trono, dejó su gloria y sufrió de una forma espantosa y su carga espiritual, el sufrir la ira de Dios, fue algo espantoso que gracias a nuestro Señor Jesucristo nosotros nunca lo vamos a sufrir. Pero eso no significa que nos despreocupemos de la concepción del mal. El mal sigue siendo mal, el mal sigue multiplicándose, el mal sigue destruyendo, el mal sigue haciendo mella y destrucción entre el ser humano, entre sí mismos y por supuesto con Dios. Y prueba de eso es toda nuestra sociedad como está actualmente. ¿Por qué está la sociedad así como está? Precisamente porque no aborrecen lo malo. El Señor Jesucristo ya vino. No es cuestión de que están esperando al Salvador, como era antes del Señor Jesús. No están esperando la venida del Señor Jesús, no están esperando la venida del Mesías, esa transformación del pecado, eso ya está. Pero ¿qué pasa? La gente sigue amando las tinieblas, que es precisamente lo que dice el Señor Jesucristo, esta es la causa de la condenación. Los hombres, la luz vino al mundo, pero los hombres, ¿qué pasa? Amaron más las tinieblas que la luz, no la aborrecieron. Entonces el creyente tiene que llegar a aborrecer el pecado. Y eso tiene que ser iluminado por el Espíritu Santo, cuáles son las consecuencias del pecado, qué es lo que está sucediendo con el pecado y a dónde le va a llevar, a dónde le puede llevar su pecado, por supuesto. Es por eso que yo resiento mucho cuando hay creyentes que dicen que Dios no castiga. Dios sí castiga, por supuesto que es una corrección, pero es un castigo precisamente para que entendamos cuáles son las consecuencias del pecado. Capítulo 12 de Hebreos lo dice más que claro, si somos hijos de Dios y si Dios nos ha recibido por hijos, pues entonces por esa razón es que Él nos castiga. Es por eso que la disciplina, la verdadera disciplina, viene de Cristo, viene de Dios. Es Él quien decide sobre los hijos. Ahora, si no son hijos, dice el escritor de Hebreos, ¿qué pasa? Y es por eso que no se les castiga. ¿Qué pasa? Son bastardos, es decir, no son hijos, no han sido recibidos por el Señor. Es por eso que aquellas personas que como creyentes siguen pecando, 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 ¿cuál es el veredicto ahí? El veredicto es que en realidad nunca han creído, nunca se han entregado al Señor Jesucristo, porque no hay una molestia por parte del Espíritu Santo adentro de su ser. Ni hay una molestia por parte del Espíritu Santo, ni el Padre Celestial está determinando, bueno, voy a castigarle precisamente para que cambie su sentido y su forma de ser. Eso no se está decidiendo. Ese es un gran problema. Ese es un gran problema porque entonces hay que empezar a explorar cómo está la fe. Hay muchas personas que, bueno, toman el que el Señor Jesucristo pagara sus pecados como excusa para pecar, precisamente. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo único que tengo que hacer es ir y confesarme ante el Señor. Y entonces ya, con eso ya, Él perdonó mis pecados. Y con eso, bueno, a la semana siguiente sigo pecando y sigo haciendo lo malo. El problema con eso es que precisamente es lo que hicieron los israelitas en el tiempo de los reyes, poco después de David, y bueno, prácticamente desde Salomón en adelante lo que hicieron los israelitas y precisamente es la causa del molesto mensaje de todos los profetas que vemos desde Isaías en adelante. Es la causa de que no se arrepentían, no se arrepentían, no cambiaban, no querían entender. Ahora hemos recibido no un mensaje de la ley,
no un mensaje, em, no voy a decir imperfecto o malo, porque la ley nunca fue un mensaje imperfecto o malo, o no es mensaje de Dios. Eso no lo voy a decir. Por supuesto que la ley es un mensaje de Dios, por supuesto que es palabra de Dios. Lo que pasa es que todavía no se había manifestado toda la luz que venía a través de Cristo Jesús. Y precisamente con ese propósito es que se dio la ley. Ahora nosotros hemos recibido un mensaje que viene directo de Dios a través de su Hijo Jesucristo, y es el Espíritu Santo el que nos habla. Es un gran problema cuando los creyentes no quieren entender. Entonces, ¿cómo voy a dejar de hacer lo malo? Primero tengo que empezar a caminar en aborrecer el mal, aborrecer el pecado, odiarlo, quiero decir. Eso es lo que quiere decir acá. Odiarlo, detestarlo, sentirlo como algo inmundo, asqueroso. Obviamente nuestra mente tiene que cambiar. ¿Se acuerdan los primeros versículos del capítulo 12? Que dice, tiene que haber una metamorfosis, tiene que haber un cambio en dónde, en nuestro entendimiento. Tiene que haber un cambio de todos nosotros, de todo nuestro ser, de todo nuestro caminar, por supuesto, pero ¿por medio de qué? Por medio de la transformación o esa metamorfosis de nuestro entendimiento. Y es eso precisamente lo que tenemos que cambiar acá. Nuestra mente humana nos dice que nos gusta el pecado, que nos emociona el pecado, que nos excita el pecado. Bueno, todo eso debo cambiarlo. Y debo cambiarlo y entonces ya no me va a emocionar, ya no me va a alterar, sino que lo que va a hacer es a provocarme repudio o repulsión a hacer algo detestable. Entonces, por supuesto, es más fácil para mí seguir lo bueno. Sigo lo bueno, entonces, ¿por qué? Porque ahora mi gusto, mi agrado, mi gozo, mi dicha y mi deleite es hacer lo bueno delante de Dios, que también es otra de las grandes pruebas. ¿Qué es lo que a usted le gusta? ¿Qué es lo que a usted le agrada? ¿Qué es lo que llena su corazón? ¿No? Entonces, hago un poquito de lo malo y hago para compensar un poco de lo bueno. Esa es una falta bastante mala que sucede y que sucede bastante dentro de las iglesias. No existe eso. No puedo amar un poco al mundo y amar un poco a Dios o hacer un equilibrio entre los dos. Eso no existe. O amo al mundo y aborrezco a Dios, o entonces aborrezco al mundo y al pecado. Con esto quiero decir exactamente al pecado, y entonces amo a Dios. ¿Se recuerdan también esos pasajes que vimos en Gálatas? Desde ahí lo vimos. Los deseos de la carne son contra los deseos del Espíritu, o sea, contra los deseos de Dios. Y los deseos de Dios, los deseos del Espíritu, el caminar en el Espíritu es en contra de la carne. Entonces, se oponen entre sí, y dice el apóstol Pablo, estos se oponen tanto que no les dejan a ustedes hacer lo que ustedes quieren hacer. Entonces, es por eso que debemos elegir qué es lo que vamos a elegir. Y eso es lo que cada creyente debe hacer. ¿Va a elegir aborrecer lo malo? Sí, pero estoy en medio de este mundo de maldad, sí, pero tiene que elegir, tiene que decidirse. De ahí empieza todo. Tengo que decidirme, empezar a aborrecer lo malo, empezar a odiar lo malo, empezar a despreciar lo malo. Sigue el mensaje del amor, versículo 10, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos unos a otros. Amados los unos a los otros con amor fraternal. Ese amor fraternal, ¿qué quiere decir? No sé si lo están apuntando, pero ese amor fraternal lo que quiere decir es amor de hermanos. Es el amor filios. El amor filios, de donde viene la palabra filial que nosotros utilizamos. Y el amor fraternal o el amor filios es precisamente el amor de hermanos. Que ese no es el mayor amor. El propósito del creyente es que vaya creciendo en amor hasta que su amor se vuelva como el amor de Dios. ¿Cuál es el amor de Dios? Es el amor ágape. El amor ágape es el amor máximo, es el amor divino, es ese amor que aparece en el capítulo 13 de Primera de Corintios. Amados los unos a los otros con amor fraternal. Vean que aquí no está dando una recomendación, aquí no está dando ninguna cosa. Más adelante, no lo vamos a ver ahora, pero más adelante el apóstol Pablo nos dice, no le deban nada a nadie excepto el amarle, el amar. Y es bueno que lo empecemos a ver así. Tenemos tenemos una deuda con Dios, ¿y cuál es? Que nos amemos los unos a los otros como hermanos en Cristo. Esa es una deuda que debemos pagarle a Dios. Y tenemos con Dios, con el Señor que nos salvó. El Señor quiere que hagamos esto. Y no solamente queda así, sino queda como un mandamiento. ¿Se acuerdan aquel nuevo mandamiento? Este nuevo mandamiento os doy, ¿qué?
que os améis los unos a los otros. Es lo que dice el Señor. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por los demás. Vean que el amor, nuevamente, lo explico, el amor no es diminutivos, usar cosas bonitas, qué lindo, qué linda, hermanito lindo, hermanita linda, esos no son el amor exactamente. El Señor lo describe de una forma más perfecta y tajante. Cuando nuestro amor llega a ser aquel en el cual o con el cual o por medio del cual nosotros ponemos nuestra vida por los demás, entonces ya llegamos o llegaríamos a ser al amor ágape, que es precisamente lo que hizo Dios. Dios nos amó tanto que puso su vida. ¿Por qué nos amó tanto? No existe ninguna razón. Es decir, fue de su propio anhelo, afecto. Es lo que mencionan los apóstoles, él simplemente así lo decidió. Fue de su propio corazón que él quiso poner su vida por nosotros. Y eso es precisamente lo que nos manda el Señor. De la misma manera, ustedes pongan su vida por los demás. No, no es palabras bonitas o eses o algo así, lo cual no digo que sea malo tampoco, pero puede entrar ahí el fingimiento. Eso por un lado puede ser fingimiento, hay que tener cuidado. Si verdaderamente lo siente, hágalo. Si no lo siente, no lo haga. Es mejor, es mejor. No haga un modismo. No haga modismos ni del nombre del Señor ni del amor que debemos tenerlos los unos a los otros. Es mejor pagar el amor que debemos como hermanos a cada quien dependiendo cuál sea el caso. Si tolerancia, si piedad, si bondad, si amor fraternal en el sentido de preferirnos los unos a los otros, pues todo eso es válido. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, a mí me llama la atención esta parte, pues al final como creyentes y como siendo una comunidad de fe, pues todos tenemos diferente edad, venimos de diferentes lugares, nuestros hogares son diferentes entre cada uno de nosotros, así que tenemos diferente mentalidad. Ahora, esto del grupo es importante, me parece a mí, ya que si usted prefiere estar con un grupo de amigos, llamémosle del mundo, y con ellos sale y con ellos convive y con ellos está todo el tiempo, el gran problema con esto, no digo que sea malo, definitivamente, sí, más bien es necesario para que usted les comparta el evangelio, pero el gran problema con esto es que usted tiene que hacerse parte de ese grupo. Usted tiene que hacerse parte de ese grupo. Esa es la forma social elemental de todo ser humano. Es así como nos hizo Dios. Y eso es en parte lo que juega con la iglesia. Es muy importante esto, ya que el creyente tiene que estar en medio de la comunidad de fe, en medio de la comunidad de la iglesia. ¿Para qué? Para irse transformando a esa comunidad, a esa forma mental de la iglesia. Así que es por eso que es bueno que el creyente, sin importar qué edad tenga, sin importar quién sea, que sí vaya prefiriendo a la comunidad de la fe, a la comunidad de la iglesia. ¿Para qué? Para irse transformando a esa comunidad. O es como aquel dicho, ¿no? Dime con quién andas, ¿se acuerdan? Y te diré quién eres. O sea, todos esos dichos y todas esas cosas son bastante ciertas. Al final, si su grupo de amigos es de que se emborrachan o se drogan, tarde o temprano va a terminar haciendo eso. Tarde o temprano le van a invitar, tarde o temprano vendrá la tentación, tarde o temprano tendrá entonces usted que decidir, ¿me quedo con este grupo o mejor me aparto? Así que es por eso que es mejor que nos prefiramos entre nosotros en la comunidad de la fe, como creyentes en Cristo. En cuanto al mundo, tenemos que compartirles a Cristo, pero no es bueno que todo nuestro vínculo, que todo nuestro círculo sean personas del mundo, si nosotros como creyentes queremos crecer en el Señor. Es por eso que aquel creyente que está separado de la iglesia de Cristo, pues lo digo claramente, básicamente no es creyente, no es creyente. Em, no puede darse crecimiento, ya lo vimos. Los dones espirituales son expresados específicamente para uso y servicio dentro de la iglesia, así que va a estar muy difícil que pueda crecer, definitivamente no puede crecer. Es por eso que tienen que preferirse los unos a los otros y el vínculo que debemos tener como creyentes es ese amor fraternal o el amor filial. Em, Versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Vean, era lo que les mencionaba, no simplemente nos está dando los deberes, sino nos está dando el sentido, qué es lo que debemos sentir, qué es lo que debemos pensar, cómo debemos hacer las cosas. Algo que requiere diligencia, o sea, algo que sea muy importante, algo muy valioso, algo muy necesario, no perezosos.
no perezoso. Ahí lo voy a hacer en 3 días, ahí lo voy a hacer el próximo mes. Mejor hacerlo inmediatamente, especialmente ¿por qué? Porque en orden de prioridades es algo muy valioso y muy necesario. Muchas veces la pereza es el gran problema precisamente de la falta de crecimiento. No es que no amen a Dios, no es que no sientan deseos de buscar a Dios, sino más bien es pereza, ¿verdad? Nos da pereza. Entonces, me toca orar, pero tengo pereza. Me toca leer la Biblia, pero tengo pereza. Tengo que ir a la iglesia, pero me da pereza. La pereza es todo. Es el gran sentido de todo. Ahora, esto no quiere decir que sí sea verdadero amor. Es decir, si hay verdadero amor hacia Dios, tenemos que comprobarlo a través de su palabra, a través de la iglesia, a través de la oración, a través de el crecimiento espiritual. Tenemos que comprobarlo. La pereza no es una excusa para no hacer las cosas. La pereza es algo que debemos desechar. La pereza es algo que debemos sacar de nuestras vidas. Algo muy interesante, ya que el versículo sigue, la última parte dice, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Es muy interesante, ya que venía hablando de la pereza. ¿Cómo entonces me voy a quitar la pereza? ¿Cómo me voy a quitar la pereza? Siendo ferviente en espíritu, fervorosos, ¿no? Gozosos, con ánimo. ¿Cómo es su vida espiritual? Es entonces donde viene la pregunta. ¿Cómo es su vida espiritual, personal, particular? Bueno, leo la Biblia, pero qué aburrido. Solamente lo hago por disciplina. Oro solamente porque me dicen y solamente porque tengo necesidad. Fervoroso significa tener un espíritu animado, con fuego, por así decirlo. Más o menos se refiere a eso, estar encendido, alguien con fuego, alguien con fuerza, alguien con pasión también. Tiene que ver eso, ser ferviente en espíritu, tener pasión. ¿Tiene pasión usted por las cosas de Dios? Y dice, fervorosos en espíritu, sirviendo al Señor. Nuestro espíritu tiene que estar fervoroso, nuestro ser tiene que estar gozoso, nuestro interior tiene que estar con ánimo y con deseo. Y así de esa manera servir al Señor. Vean qué interesante. El apóstol Pablo nos está dando las claves, los detalles para cada situación y para cada momento de la vida. Ahora, es muy importante lo que dice antes acerca de la pereza. ¿Por qué? Porque si yo me acostumbro a hacer las cosas con pereza, lo voy a hacer todo de forma perezosa. Y esa va a ser mi vida, y ese va a ser mi sentir, y ese será mi forma, esa será mi forma de ser mental y mi actitud hacia todas las demás cosas. Así que si estamos cansados, si estamos agotados, bueno, quitémonos eso, dormamos un rato, hagamos alguna cosa, pero cuando hagamos las cosas del Señor, vamos a usar ese fervor, vamos a usar ese ánimo, y es muy importante todo esto porque ese fervor se mantiene. No crean que esto nada más se mantiene cuando leemos la Biblia. Más bien la Biblia es parte de ese fuego que se enciende, ese fuego que se anima, ese fuego que se aviva y se mantiene ahí. Claro, por eso tengo que seguir leyendo, por eso tengo que seguir adorando. La adoración es muy importante en todo esto, mantener el fervor, lo que llama el apóstol Pablo la llenura del Espíritu Santo, lo cual se ha tergiversado mucho. Obviamente no estamos en ese pasaje, por eso no lo vamos a ver, pero se ha tergiversado mucho la llenura del Espíritu Santo, porque Pablo simplemente hace una comparación, no se llenen con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu, pero no dice emborráchense del Espíritu Santo, si eso no existe, eso jamás existió. Y la prueba es de que ya ni siquiera se da la gran cosa. Lo que sí habla el apóstol Pablo es que nos llenemos del Espíritu Santo y estoy lleno del Espíritu Santo. La mejor forma de verlo es así, fervoroso en espíritu, estar con pasión, con ánimo, con deseo, con fuerza, con aliento en el Espíritu. Vamos a servir al Señor, sigamos adelante, em, no con depresión, no con cansancio, no con decaimiento. Vean que es muy importante que el espíritu que debe tener la iglesia es un espíritu fervoroso. Es muy importante. A veces hay muchos ejemplos a lo largo de los años, ¿no? Pero a veces en las uniones femeniles decían algo así como, me toca predicar, me toca hacer esto.
A veces habían algunas presidentas, más que nada me acuerdo de una presidenta que cuando yo ya entregue la presidencia de las señoras de la Unión Femenil, entonces ya me quede libre de esto, voy a quemar hasta cohetes, porque ya voy a ser libre de toda esta presión. Desde ahí mismo hay que, bueno, usted no quiere, bueno, no quiere servir, no quiere trabajar, excelente, no trabaje, no sirva. Le cuesta, le arde, le molesta, le irrita, le enoja, deje de hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene espíritu fervoroso. Si así es así como debemos servir al Señor. Eso no quiere decir de que las demás personas tendrán espíritu fervoroso. Eso no me incumbe a mí. Yo no voy a obligar a nadie a ser lleno del Espíritu Santo. Yo no voy a imponerle a nadie ser lleno del Espíritu Santo. Aquí estamos discutiendo estas cosas y yo no sé si se están poniendo a orar más, si se están poniendo a leer más, si están dedicándose más al Señor o si van a hacer un cambio en su mente. Ni siquiera lo sé. No me incumbe, no es mi imposición. Cada quien es libre. Simplemente estamos viendo lo que nos dice el apóstol Pablo, que no se trata simplemente de hacer las cosas, se trata de que haya un cambio en nuestra vida, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos y en nuestro propósito. ¿Usted está cansado? ¿Usted está cansada? Mejor revísese. Mejor revísese. ¿Por qué? Porque al Señor no le puede servir así. No le puede servir así. No está haciendo mucho. Voy a hacer esto, pero solo es por pura obligación. No lo haga. Es mejor que no lo haga. Tiene que tener un espíritu fervoroso. Tiene que tener un buen ánimo para hacer las cosas del Señor. Precisamente eso puede contagiar a las demás personas. Ahora, claro, las demás personas no sabemos qué es lo que les está pasando, qué está sucediendo en ellas, cuáles son sus problemas. Y eso no es excusa. De hecho, lo que les sirve más es tener el espíritu fervoroso para poder enfrentar todos los problemas que vienen delante en sus vidas. Entonces, enfrentar ese espíritu, es, enfrentar con ese espíritu fervoroso, tener al Espíritu Santo y estar llenos del Espíritu Santo, tener esa situación de estar llenos de la palabra de Dios, alabar al Señor, adorar al Señor en todo momento, nos prepara, nos fortalece, porque vienen problemas, vienen dificultades, vienen enfermedades, vienen situaciones hasta de muerte, y es precisamente eso lo que nos prepara para afrontar eso. Después nos preguntamos, ¿por qué el Señor no me da gozo? ¿Por qué el Señor no me da ánimo? Pero si cada día el Señor quiere que tenga gozo y ánimo precisamente para servirle, pero no lo queremos hacer. Vean qué interesante, el fervor del Espíritu es algo interior. Y es así como debemos servir al Señor. No debemos servir al Señor porque me dijo el pastor. No debemos servir al Señor porque el pastor me da alabanzas o me dicen esto o los hermanos me miran qué buen siervo soy. Ya ese es su premio prácticamente. No voy a entrar a eso. Pero ¿cuál es el sentido del servicio al Señor? El sentido del servicio al Señor tiene que ser este fervor que tengo yo adentro de amar, de adorar, de exaltar al Señor, que el nombre del Señor sea glorificado, bendito y magnificada sobre esta tierra. ¿Tengo ese deseo o no lo tengo? Es lo que me tengo que preguntar. ¿Es lo que estoy buscando? ¿Es lo que deseo hacer? ¿Es lo que anhelo hacer? Y nuevamente entonces viene la situación, es que tengo muchos problemas. Bueno, tiene muchos problemas. Ese espíritu fervoroso precisamente es lo que le serviría para afrontar esos problemas. No son un estorbo para eso, sino le ayudarían a enfrentarse a todas estas situaciones. Y entonces usted no se sentiría solo o sola. Tendría fervor en su espíritu y tendría consuelo en su corazón. Pues precisamente el servicio se trata de qué? El servicio al Señor se trata de que Él va a hacer lo que Él quiere hacer. Yo no puedo obligar a nadie, yo no puedo imponerle a nadie, yo no puedo obligar a nadie que me escuche, mucho menos a que cambie. Y no lo puedo hacer y no lo voy a hacer y nadie lo va a hacer. Es Él quien va a hacer la obra, es Él quien va a dar la respuesta y eso me sirve también para mi vida. ¿Cómo voy a confiar en el Señor que Él va a arreglar mi vida, que Él va a transformar mi vida, mis pensamientos, mis deseos y la situación en mi familia? ¿Cómo voy a confiar en Él si en el servicio del Señor yo no confío en el Señor? Yo creo que tengo que dar una super clase y si no funciona, entonces son mis clases el gran problema. No, si no se trata de eso. Nadie está glorificado en la obra de Cristo excepto Cristo. Y ese es el propósito. Ese es el fin.
Y a él le toca la obra, a él le toca el fruto, a él le toca la ganancia, él es el que da el crecimiento, es él el que lo hace todo. Nosotros meramente, como dice el apóstol Pablo en Corintios, somos colaboradores del Señor. Pero quiere que tengamos fervor y este fervor nos sirve para toda la vida. Es muy importante tener fervor en nuestro espíritu, precisamente para servir al Señor, pues la obra del Señor es una obra de gozo, de dicha, de esperanza. Más adelante, bueno, el versículo siguiente nos habla sobre la esperanza y es muy importante y es donde viene la pregunta. Está bien, hacemos esto, pero lo hacemos de esta manera. Servimos al Señor, pero lo servimos con un espíritu fervoroso, es como lo que menciona acá. Cuando hacemos algo muy importante, lo hacemos con pereza. La pereza es algo muy importante, por favor, tomen en cuenta eso. Yo empiezo a hacer una cosa con pereza y así sigo haciendo las cosas todas con pereza. Y la pereza se vuelve parte de mi vida. La pereza se vuelve parte de mi mente. Mi situación mental será una situación de pereza. Por eso, el gozo del Señor tiene que ser precisamente mi fortaleza, tiene que ser mi motivación, tiene que ser mi ánimo, tiene que llenar mi espíritu. Si usted no ora temprano, ore temprano. Tal vez de ahí es que le viene la depresión, el cansancio, la fatiga. Ore desde temprano. Y no le digo que ore y pide y pide y pida, porque es entonces donde malinterpretamos las cosas. Pensamos que la oración solo es pedir. En la oración yo también tengo que llenarme de Dios. Es parte precisamente de esa llenura del Espíritu Santo. Tengo que llenarme de la motivación de Dios, del anhelo de Dios, del deseo de Dios, del propósito de Dios y por supuesto, si no sabe hacer eso, entonces no solamente ore temprano, sino lea la palabra de Dios también. Y pídale al Señor que le dé ánimo ese día. Pídale al Señor que le dé fortaleza a través de su palabra en ese día. Y lo va a hacer. ¿Por qué? Porque va a estar usando su palabra. No le va a mandar cosas, sueños, visiones y cosas así, dependiendo de lo que cada quien crea. Es irrelevante. Al final, lo importante y lo central es la palabra de Dios. Al final, esa es. Ese es el centro. Y por supuesto, el Señor Jesucristo y su propósito de vida, lo que nos da paz, anhelo, consuelo y sobre todas las cosas, esperanza. Bien, entonces vamos a seguir, versículo 12. Gozosos en la esperanza. Yo pienso que no le ponemos mucha atención así cuando, a no ser que sea un estudio bíblico que estemos haciendo, ¿no? Gozosos en la esperanza. Bueno, ¿cómo voy a hacer, cómo voy a tener un espíritu fervoroso? Lo que estábamos comentando hace un momento. ¿Cómo voy a tener un espíritu fervoroso? Y ahora podemos tomar un poco más a detalle las cosas. Es muy interesante. Gozosos en la esperanza. ¿Cuál es el propósito de la esperanza? Aparte de, obviamente, que tengamos fe, ¿no? Dios nos da la esperanza, sus esperanzas o sus promesas, también les podemos llamar así, pues precisamente para que tengamos fe, para que creamos en el Señor Jesucristo, es gracias a una promesa o varias promesas, obviamente que creemos en nuestro Señor Jesucristo y con eso tenemos salvación. Ahora, ¿cuál debería ser la consecuencia o cuál debería ser el efecto elemental de esa esperanza si yo la recibo? ¿Qué es lo que debería vivir en mí elementalmente a causa de esa esperanza? O de creer en esa esperanza, gozo. ¿Por qué está el gozo en mi vida? ¿Por qué el creyente tiene que estar lleno de gozo en su vida? ¿Por qué? Porque ha recibido las esperanzas de Dios, esperanzas eternas, esperanzas gloriosas, esperanzas inquebrantables, esperanzas que el mundo no tiene. El mundo no tiene esperanza. Por eso me llama mucho la atención siempre esa palabra, la esperanza. La esperanza solamente la puede dar Dios. El mundo no tiene ninguna esperanza, sin importar quién sea, sin importar cuánto dinero gane, sin importar ninguna cosa que usted tenga. Si usted pertenece al mundo y vive del mundo, usted no tiene ninguna esperanza. Usted va a la ruina, no queda de otra. Va a la ruina. El mundo nunca le va a dar esperanza. Tal vez le van a poner su nombre en algún título, tal vez le van a dar algún premio y si tiene suerte se lo dan en vida, si no se lo dan en muerte. Pero de ahí va a estar tal vez en nombre, si hizo algún descubrimiento importante o algo así, llegó a algún lugar, a la luna, algo así, va a estar en libros su nombre o en escuelas. Le van a poner a una escuela, a un instituto, a algún colegio, le van a poner su nombre. Ahí es a lo más que puede llegar. Pero de ahí no tiene esperanza. La esperanza que Dios da, Dios nos da una esperanza eterna, gloriosa, que no simplemente se basa en la salvación. La salvación es el primer peldaño importante y glorioso y hay que considerarlo, por supuesto. Todos estábamos condenados. ¿Por qué? Porque no teníamos ninguna esperanza. Todos estábamos condenados.
Pero ¿qué pasa? Viene la esperanza de Dios a través de su Hijo Jesucristo, nos da la justicia, nos da la salvación, nos da la glorificación, y entonces ese debería ser el sentido de nuestro gozo. Y ese debería ser el sentido de nuestro gozo constante, constante, constante. Entonces, ¿se mantiene usted gozoso, gozosa todo el tiempo? ¿Será que está recibiendo la esperanza? ¿Será que Dios, o si queremos verlo así más, un poco más claramente, ¿será que Dios le está llenando de esperanza todo el tiempo? Ahora, con esto no quiero decir que Dios no lo haga. Por supuesto que Dios lo está haciendo. Quien no le deja es usted, por supuesto. Muchas veces somos así. Muchas veces no dejamos que Dios nos hable todo lo que quiere decirnos. Muchas veces no dejamos que Dios nos diga todo lo que Él quiere decirnos. Él quiere darnos gozo a través de sus esperanzas. Vean, muy interesante. Y es por eso bueno revisar entre las cosas que son de Dios y las cosas que son del mundo. El mundo le da alegrías, el mundo le da momentos, si quiere llamarle dicha, está bien. Eso es lo que puede encontrar en el mundo. Y muchas veces estos momentos vienen a consecuencia de, por ejemplo, cosas como vicios, cosas como drogas, cosas como el placer sexual y ese tipo de cosas. Dios lo que da es esperanza, algo a futuro, un sentido eterno. Y es a través de eso que da gozo. El sentido de Dios del gozo no es un sentido de que bajó simplemente del cielo en forma de fuego, en forma de luz o en forma de lo que sea. Dios es a través de sus esperanzas, sus promesas, es sus palabras las que dan el gozo en el creyente. Eso es lo que da el gozo en el creyente. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque ahora la gente se desvive por un poquito de algo, un poquito de emoción y dicen, ese es el gozo del Señor. No, 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 ese no es el gozo del Señor. Puede ser que sea un momento de éxtasis, de emoción, ¿no? De alegría, de dicha, alguna cosa así, pero el gozo del Señor viene por causa de su esperanza. Cuando yo entonces tomo la palabra de Dios, lo que estoy haciendo también es buscar esa esperanza que todos necesitamos. Si usted vive triste, por supuesto que le hace falta la esperanza, o le hace falta el gozo, o no ha entendido bien la esperanza, o le está poniendo más interés, su mente se está dejando guiar más por las cosas de este mundo, por lo que no tiene, por lo que le quitaron, o por lo que le hicieron, o lo que sea, y no por lo que Dios le ha ofrecido, obviamente en promesa. Recordemos que lo que hemos recibido acá ya directamente, las arras de nuestra herencia, es el Espíritu Santo. Pero las promesas, las esperanzas que Dios nos da todavía hacen falta más. Ahora usted podrá decir, bueno, sí, pero es que no tengo todas esas cosas. Es que es irrelevante, las va a tener. El Señor lo que promete lo cumple. El Señor no es como los hombres que mienten. Lo que Él le ha prometido lo va a tener y es ahí donde tendría que estar su esperanza y su confianza, o sea, su gozo. Su razón de gozo. Mi razón de gozo es todas las promesas que Dios me ha dado, el amor que Dios me ha dado, la fidelidad de Dios, la piedad de Dios, la bondad de Dios. No porque Dios haga alguna cosita o saque su varita mágica, alguna cosa, y entonces me sale de magia y la alegría o el éxtasis en mi interior. Es el gozo que viene a través de su palabra. Y es también uno de los problemas con aquellos que son muy tradicionalistas. Son muy tradicionalistas, tan cuadrados en la palabra de Dios, se centran en el sentido, el significado, los idiomas y todas esas cosas. Oiga, espéreme. Si el propósito de la palabra de Dios es darle esperanza a la gente para que tengan gozo en medio de esta vida tan ruin y mala que es este mundo en el cual estamos, hay que darles gozo. Y es precisamente la función de la esperanza. Entonces veamos estas cosas. Si usted está triste, si usted está mal, entonces llénese de la esperanza de Dios y en la esperanza de Dios Dios le va a dar gozo. Ese es el propósito. Y es entonces que nos mantengamos en gozo, que nos mantengamos en alegría siempre cuando recibimos la palabra de Dios. El gozo, diría yo, es prueba de nuestra fe. Es prueba de que verdaderamente estamos seguros y que verdaderamente estamos centrados, afianzados en lo que Dios nos ha prometido.
¿Cómo puedo sentirme triste? ¿Cómo puedo sentirme triste si Dios ha dado a su Hijo, me ha amado tanto que ha dado a su Hijo por mí, por amor a mí, por querer tener una relación conmigo, por llevarme a su gloria, que es precisamente lo que mencionan las Escrituras, pero por llevarme a su gloria tuvo que hacer sufrir a su Hijo, tuvo que sacrificarlo. Claro, porque es Dios, lo levantó, lo exaltó y lo puso sobre todos, ¿no? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Por supuesto que sí, y es en parte también ese es mi gozo. Dice el Señor Jesucristo, no se gocen, les dice a sus discípulos, no se gocen porque los demonios se les sujeten. Esa es una autoridad que yo les he dado, es un poder que yo les he dado. Pero de esto gócense, sus nombres están escritos en el cielo. En el libro de Apocalipsis nos hace entender, tendríamos que entender en dónde o qué es eso de que nuestros nombres están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Es el que aparece en Apocalipsis, el libro de la vida del Cordero, ahí están los nombres nuestros. Y ahí fue escrito por orden y por la mano de nuestro Señor Jesucristo. Y no importa qué hayamos hecho, no importa cuántos males hayamos cometido, no importa todos nuestros pecados, que todo eso, por supuesto, diría yo, está registrado, todas nuestras fallas, todos nuestros eh, malas intenciones que hemos cometido, pues por supuesto todo eso está registrado, pero no importa si ahí está mi nombre escrito en ese libro de la vida. Y ese debería ser la causa del gozo, dice el Señor Jesucristo. Si nos vamos a regocijar, dice el apóstol Pablo, regocijémonos en el Señor, no en nosotros. Más adelante también habla sobre la unidad de la iglesia y la unidad de la iglesia es muy importante que se integre por medio de la humildad. Más adelante se menciona eso, pero ahora estamos hablando del gozo. El creyente tiene que estar dichoso, el creyente tiene que ser feliz. Con esto no quiero decir que tiene que vivir brincando y saltando todo el tiempo, todo el día. El gozo es algo que puedo seguir trabajando, puedo seguir atendiendo a mi familia, puedo seguir manejando, puedo seguir haciendo lo que sea, pero yo tengo gozo en mi interior. Es algo profundo. No necesariamente es un éxtasis, no es una euforia necesariamente, pero sí es algo muy profundo que llena mi corazón y me mantiene en paz, feliz y contento. Es muy importante. Sufridos en las tribulaciones. El creyente va a sufrir. Nadie es exento de eso. Nadie está exento de eso. El creyente va a sufrir. Vendrán tribulaciones y mientras más nos parezcamos o mientras más querramos emular la vida de nuestro Señor Jesucristo, más vamos a sufrir, porque precisamente estaremos tomando el vestido de Cristo y eso significa que el mundo nos va a odiar más. El diablo nos va a odiar más. Las personas van a detestarnos más. Así que vamos a sufrir. Tenemos que aprender a sufrir, pero al mismo tiempo tener gozo ¿en qué? En la esperanza. Dios nos ha dado esperanza, así que aunque vengan sufrimientos, aunque vengan tribulaciones, pero tenemos la esperanza y por ende tenemos gozo. El creyente maduro, el creyente que ha crecido, sufre, padece, pero se mantiene gozoso. Vean el gozo tan profundo que es. Cualquier alegría inmediatamente se desaparece. A veces ni siquiera hace falta una gran tristeza. A veces simplemente hace falta un cambio de atención, pero el gozo se mantiene ahí profundo y lo sostiene al creyente. Constantes en la oración. Es muy importante que ate el apóstol Pablo los sufrimientos y la tribulación con la oración. Hay que ser constantes en la oración. Y hay que ser constantes en la oración, ¿por qué? Puede ser que ahora tengamos sufrimientos, puede ser que ahora tengamos tribulaciones. Y entonces, ¿qué es lo mejor? Mantenernos constantes en la oración, seguros en la esperanza, gozosos en la esperanza, manteniendo precisamente esa alegría. De hecho, el gozo es parte de lo que utilizó Abraham para mantener la fe y para sostener su fe cuando el Señor le decía, vas a tener un hijo. Abraham no dudó de Dios, sino más bien, dice el apóstol Pablo, que glorificó al Señor y en eso se fortaleció en fe. ¿Quiere usted fortalecerse en fe? Tome las promesas y la esperanza del Señor y gócese. Por eso la adoración es tan importante. Aprender a adorar, aprender a orar, aprender a orar. Le estoy diciendo, no simplemente orar, no simplemente orar 5 minutos, no simplemente pedir, que es bueno y es importante, pero no es eso todo. Usted cuando ora sale gozoso, gozosa de la oración. Es decir, estaba triste, va a orar, termina de orar y entonces ya está feliz, alegre.
Todo eso es prueba. Todo eso es prueba si me he fortalecido en fe. Todo eso es prueba si estoy orando suficiente. ¿Qué tanto debo orar? Aquí solo dice constantes en la oración. Bueno, ¿qué tanto debo orar? Debo orar lo suficiente como para yo salir de la oración gozoso, fortalecido, con ánimo. Tal vez ahora no tiene tribulaciones o sufrimientos, pero téngalo por seguro que los va a tener. Los va a tener. Mientras esté en esta tierra, va a tener. Llegará el momento en que tenga sufrimientos, padecimientos, problemas. Por eso es tan importante aprender en estos momentos, crecer, desarrollarse. Bien, versículo 13. Dice el apóstol, compartiendo para las necesidades, estamos capítulo 12, por cierto, capítulo 12, versículo 13, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué características son estas? Las características que el apóstol Pablo nos está mencionando acá son las características de Cristo. Todas esas partes son muy importantes y por eso los vemos tan inverosímiles como para una persona humana natural que las haga, ¿no? No digamos, versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Pero cuando llegamos a eso, es un creyente que ha madurado bastante. El creyente ha crecido y el creyente que ha madurado, recuerden que nuestra meta es Cristo. Al final siempre nuestra meta es Cristo. Entonces, todo esto es muy importante que se dé precisamente para que el corazón no se llene de envidia, rencor, dolor. Pues obviamente un corazón que está lleno de rencor, ¿qué pasa? No puede amar. Y ese es el propósito del diablo. Ese es el propósito del diablo al destruir a la familia, arruinar a las personas, arruinar la sociedad. El propósito es que precisamente las personas no entiendan qué es el amor, cómo es el amor o de qué se trata el amor. Entonces, el amor no busca lo suyo, ¿se acuerdan? Todas esas expresiones que aparecen en capítulo 13 de Primera de Corintios. No busca lo suyo, busca lo bueno, se goza de la justicia. Todas esas partes tienen que ver con el verdadero amor y el verdadero sentido del amor. Todo eso en nuestra sociedad, en nuestra cultura actual, lo estamos viendo que está totalmente destruido. Totalmente destruido. Una persona puede decir que ama a su esposa y al mismo tiempo pegarle, obviamente en el mundo me refiero, y en serio se lo cree y en serio a veces la esposa como que lo creyera. O al revés, a veces se cree que se ama a los hijos y por eso se les pega y se les pega, cuando es todo lo contrario. Lo que hay es odio y mucha incapacidad para amar. Ahora, ¿por qué un padre le pega a sus hijos? Muy probablemente porque a él le pegaron. Y esto, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que es un círculo vicioso. No hay ningún bien, obviamente, en eso, ni hay ninguna razón. No quiere decir que el padre que le pega a su hijo tiene razón porque a él le pegaron igual o peor. No quiero decir eso. Lo que quiero decir es que hay un círculo vicioso de maldad. Lo que produce es rencor, raíces de amargura, y esto lo que provoca es una total ignorancia hacia lo que es verdaderamente el amor. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Eso es empatía. Que tengamos conciencia de los valores y sentimientos de las demás personas. Que nos pongamos en su lugar. Eso es muy importante. Eso es muy importante. A veces lo único que queremos es desquitarnos con las demás personas. A veces tenemos tanto problema que nos desquitamos con las demás personas, pero lo que dice el apóstol Pablo acá es que lo que debemos hacer es ponernos en el lugar de las demás personas. Y esa es una muy buena forma de comprenderles, entenderles y seguir, por supuesto, la ley del Señor. Es por eso entonces que tendremos facilidad para preocuparnos por sus necesidades, por su dolor, por su situación, por sus problemas, si nos ponemos en esa situación. Perdón. Dicho sea de paso, es muy importante comprender esos pasajes que también menciona el apóstol Pablo, como ellos recibieron consolación para poder consolar a otros. El apóstol Pablo en esa ocasión, es en una de las cartas a los Corintios, menciona que ellos estaban en una situación difícil, ellos estaban en una situación complicada, pero ellos estaban en esa situación complicada para poder recibir consolación de Dios. Ahora dice el apóstol Pablo, eso no quedó solo así, sino que yo recibí esa consolación de Dios porque más adelante Dios quería que les consolara a ustedes. Y esa es una de las razones por las cuales los creyentes también sufrimos.
Dios permite esto, Dios permite aquellos problemas, no necesariamente es porque haya pecado. El Señor no es un justiciero y que está señalando siempre nuestro mal. A veces Dios permite el mal precisamente para enseñarnos la consolación. Él nos consuela para que nosotros estemos listos para consolar a otros. Y muchas veces ese es el trabajo que nos da el Señor, precisamente consolar a otros. Ustedes podrán decir, sí, pero es un precio bastante caro. Pues sí, la verdad sí es un precio bastante caro, pero es necesario por el lugar en donde estamos, el mundo en donde estamos. ¿Usted le ha dolido su familiar que se le ha muerto, que se le ha fallecido? Pues por supuesto que a Dios también le ha dolido y que Dios no quiere que suceda eso. Que por cierto, eso es una de las consecuencias del pecado, es una de las razones por las cuales tenemos que aborrecer el pecado. Vea, ¿a usted le pareció bien que su familiar se le muriera? Bueno, considere que esa es una consecuencia del pecado. No me refiero a un pecado específico, me refiero al pecado en general. Es por esa razón que tenemos que empezar a aborrecer el pecado. ¿Eso se va a detener? Por supuesto que no se va a detener. Esas consecuencias simplemente se dan hasta que el Señor Jesucristo venga a traer la eternidad. Pero eso es otra cosa. Sí, es uno de los sentidos, uno de los primeros sentidos para que nosotros entendamos que debemos aborrecer el pecado. Ahora, regreso. ¿Qué pasa? Que así como usted ha perdido un familiar, que así como usted ha perdido una persona querida, así como usted le falta esa persona querida, hay muchísimas personas en el mundo, muchísimas personas alrededor de usted, precisamente con esa falta, precisamente con ese dolor. Ese dolor puede ayudarle y la consolación que usted recibió en Cristo Jesús puede ayudar para que esa persona se convierta a Cristo. Todos estos son lazos importantes para que lleguemos a hablar y a predicar de nuestro Señor Jesucristo a las personas. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Tenemos ese ejercicio. Es muy bueno que lo tomemos desde ya. Estemos alegres con los que están alegres y por supuesto suframos con los que están en sufrimiento. No tengamos rencor, no tengamos envidia, no tengamos ningún anhelo, sino que bueno, que las personas tengan bendición, que bueno que las personas tengan provecho y al mismo tiempo cuando tengan escasez, dolor, sufrimiento, entonces padezcamos con ellos. Sintamos ese dolor. A veces el mundo nos obliga a ya no sentir. Y lo digo todos, seamos todos así. Yo no me excluyo. Yo no soy perfecto en ningún sentido. El mundo nos obliga a despreocuparnos de las personas, a desinteresarnos del dolor. Así es la naturaleza del mundo y es precisamente lo que quiere el diablo, pero lo que quiere Dios es que nos preocupemos de las personas. Esto provoca dolor, esto provoca incluso hasta rechazo, lastimosamente sí. Pero por eso somos fervientes de espíritu, ¿no? Es decir, lo que hacemos es por lo que está dentro de nosotros, la esperanza que hemos recibido, lo que Dios nos ha dado. Nosotros no hacemos las cosas por el bien que nos paga la gente o por el mal que nos paga la gente. Eso es irrelevante. Si la gente nos dice algo en contra, nosotros tenemos que bendecirles. Por eso estamos viendo versículo 14. ¿Por qué? Porque es irrelevante. No me van a tocar, no van a destruir mi corazón. La gente que quiere maldecirme, la gente que quiere destruirme, la gente que quiere arruinarme, quieren tocar el centro de mi vida, pero es imposible si yo soy un creyente que está basando su vida, su mente, sus pensamientos en lo que Dios dice. Entre todos esos dichos hay algunos muy interesantes y hay uno que más o menos es algo así. Si alguien te hace daño es porque te puede hacer daño porque tú le permites que te haga daño, porque tú dejas que entre a tu corazón, que toque tu vida. ¿No? Entonces tenemos que ser fuertes por dentro, pero al mismo tiempo accesibles por fuera. Es un poco complicado todo esto, ya lo sé, lo entiendo, es un poco difícil, pero es bueno que meditemos en todas estas cosas. ¿Qué hace falta para que si alguien me insulte, yo, en lugar de regresarle el insulto, lo que voy a hacer es bendecirle en Cristo, en el nombre del Señor Jesucristo? ¿Qué hace falta? Lo que hace falta es que no me interese lo que esa persona esté haciendo contra mí, que no me pueda dañar, que no pueda tocar mi interior. ¿Y cómo no puede tocar mi interior? Porque definitivamente mi gozo, mi alegría, mi dicha, mi esperanza está basada en Cristo, en su obra y en lo que Él ha hecho. Es algo que debemos practicar todos los días. Es algo que debemos luchar, por lo que debemos luchar todos los días. Si usted falló hoy, no se preocupe, tiene el día de mañana y persevere en ese día. No esté
no esté viviendo su vida conforme el mundo quiere que lo haga y no sienta lo que el mundo quiere que sienta. El mundo, la vida, las circunstancias, las situaciones. No esté haciendo eso. Sienta y viva y decida conforme a lo que Dios ha puesto en su interior y entonces será una persona intocable. Un creyente verdaderamente espiritual. Versículo 16, unánimes entre vosotros, ahí está, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Qué interesante que el apóstol Pablo está hablando de la unidad. ¿Cómo mantenemos la unidad? O mejor dicho, ¿qué nos quita la unidad en Cristo Jesús? Y aquí menciona algunas cuantas, altivos, si somos altivos. ¿Qué nos mantiene en unidad? La humildad. Por eso es importante la humildad en el creyente. La humildad nos mantiene en unidad como iglesia en Cristo. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ahí está. Nuestra sabiduría tiene que venir de Dios. Nuestra sabiduría tiene que venir de la fe. Por eso nos habla antes el apóstol Pablo que nos juzguemos conforme a la medida de la fe que hemos recibido. Esa medida de la fe es la que nos indica. Es Dios hablando a nuestro corazón, quién soy, cómo soy, pero más que nada, cómo debo servir a los demás. Acuérdense que la iglesia de Cristo se trata de una comunidad de fe, de personas, de creyentes que están ahí para servirse los unos a los otros y por medio de la obra de Dios van a crecer. No por el pastor, no por el evangelista, no por el misionero o por quien quiera que sea. Será por el poder de Dios, utilizándonos a todos, entre todos, que vamos a ir creciendo. Es así. Es por eso que tiene que guardarse la unidad. El diablo, ¿qué es lo que quiere? El diablo lo que quiere es que nos separemos. El diablo lo que quiere es que nos dividamos. El diablo lo que quiere es que nos peleemos. Y es por eso las recomendaciones constantes de la palabra de Dios, las recomendaciones. Incluso consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Ese es otra de las indicaciones que nos dan precisamente los apóstoles para mantener esta unidad de la iglesia. Si la unidad de la iglesia no se da, ¿qué pasa? Si la unidad de la iglesia no se da o si la unidad de la iglesia se va separando, desquebrajando, va teniendo problemas, conflictos, ¿qué pasa? El crecimiento empieza a sufrir de cada creyente, empieza a sufrir el crecimiento, empieza a a sufrir el servicio, perdón, de cada creyente, eso también empieza a sufrir y por supuesto la conversión de las personas que no conocen a Cristo, también hay un problema ahí. Y también su crecimiento, por supuesto, de los que acaban de creer. Entonces, tenemos que perseverar en la unidad de la iglesia, precisamente manteniéndonos en humildad y, por supuesto, desechando esa sabiduría personal. Yo digo que así debe ser. Mejor, mejor evitemos todas esas cosas y mantengámonos como iglesia unánimes entre nosotros. Esa unidad es muy importante y es uno de los mandatos dados por Dios. Versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. No paguéis a nadie mal por mal. Vean qué ética tan excelente la que hay aquí. Ética que difícilmente se da y que ética que nosotros en nuestro país definitivamente no tenemos. Y no existe básicamente en ningún país, pero nuestro país es uno de los más corrompidos, uno de los más corruptos que existe y es porque todo el pueblo es así. Aquí el problema no son el gobierno, el problema no son los senadores, diputados y todos ellos, incluso los jueces, son todos. Es precisamente el mal de la falta de esa moral que la gente ya no tiene. La moral que se tiene ahora en esta generación, pues es la moral de, es malo si me cachan. Esa es una de las morales que existen ahora. Es malo si me cachan. Otra moral sería algo así como hay que oprimir a cuanto se pueda, el importante soy yo. Eso. Pero qué moral y qué ética la que nos da aquí el apóstol Pablo, ¿ah? ¿Verdad? No, no paguéis a nadie mal por mal. Es decir, si alguien me hace mal, si alguien me hace daño, yo no se lo voy a pagar igual. Yo no voy a hacer lo mismo. Yo no voy a regresarle lo mismo.
Interesante que lleguemos a tener esa ética y qué fortaleza de carácter y qué autodominio. Recuerden que el Espíritu Santo que hemos recibido nosotros no es solamente un espíritu de poder y de amor, sino también de dominio propio. Esas tres características nos da el apóstol y es muy importante. Hace falta tener mucho dominio propio para no pagarle mal a alguien que me ha hecho daño. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué habla así? Porque sabe que la iglesia será perseguida. Él tuvo una vida muy perseguida, fue odiado por muchos. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Por eso, por amor a Cristo. No porque había asesinado y hasta torturado a otras personas, sino por amor a Cristo. Me refiero, había hecho esto en su vida pasada, antes de convertirse. No por eso lo odiaban ¿por qué? Por creer en Cristo, amar a Cristo, honrar a Cristo y servir a Cristo. Él sabía eso. Entonces, por eso dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, porque sabe Él que el mundo nos va a odiar a nosotros. El mundo nos va a odiar. Estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y viene un pasaje muy común, bastante conocido. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Em, y esto pues es tomado como que no, esas ascuas de fuego significa que el enemigo entonces se va a sentir mal. Hay diferentes interpretaciones que le dan a esto. Ahora, lo mejor para entender esto es por medio del contexto. Y a lo que se refiere aquí es que lo mejor es que dejemos la venganza hacia el Señor, en las manos del Señor. El pago, la venganza, el justo, lo que le corresponde a cada quien por el mal que se hace, entonces mejor es dejárselo al Señor, que sea el Señor el que dé el pago, yo no voy a dar el pago, yo mejor me quedo así. Y eso es muy importante precisamente para lo del versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, es decir, yo no le voy a regresar a nadie ningún mal. ¿Qué quiere decir eso? Esto es muy importante porque para yo hacer mal a alguien significa que esa persona lo que me hizo me va a hacer a mí hacer lo malo, regresar con malas intenciones y con malos deseos ese mal que he recibido. Entonces es muy importante que como creyentes no tengamos ninguna provocación hacia lo malo, no tengamos ninguna provocación hacia el daño. ¿Tiene que ver esto con la venganza? Pues sí, tiene que ver precisamente con la venganza. ¿Que es malo? Es bueno, pues la idea es que no dejemos que nadie toque nuestro ser interior. No dejemos que nadie nos obligue a hacer lo malo. No dejemos que nadie nos imponga su forma de pensar o el mal que quiere que nosotros le hagamos, pues entonces nos va a obligar a cumplirle. Es muy interesante todo esto. ¿Por qué? Porque el diablo es eso precisamente lo que quiere. Por eso es que existe los vicios, existe el alcoholismo, por eso es que existe la drogadicción, para arruinar familias, arruinar vidas, e imponer raíces de amargura entre las mismas personas. Y lo que el Señor quiere es cortar todas esas raíces de amargura, destruir todas esas raíces de amargura. Y es por eso tan importante que el creyente aprenda a dominarse a sí mismo, a dominarse a sí mismo. Esa persona me va a provocar odio, es decir, esta persona va a hacer algo tan terrible para mí o contra mí que va a provocarme odio. No, no, no voy a dejar que eso pase. No va a dominar mi corazón, no va a dominar mi vida esa persona. Así que simplemente lo dejo todo en las manos de Dios. Eso es muy importante y eso es lo que tiene que ver y es la interpretación que yo le doy al versículo 20. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Bueno, sí puede ser la indicación hacia el castigo, pues al final una persona que hace mal o que hace daño, irremediablemente recibirá su pago, su recompensa por ese mal y por ese daño. Pero todo lo va a recibir por parte de Dios. Es Dios quien va a dar la recompensa, es Dios quien va a dar el pago y es por eso que yo me voy a mantener en una situación de vida, en una situación de mi corazón, cada vez más fiel a Cristo. ¿A quién es Él? ¿A cómo es Él? Y es muy importante entonces que no deje que entre el odio en mi corazón, que entre el rencor, que entre la tristeza. El mundo constantemente está tratando de imponer esto en nuestras vidas, porque de eso se trata el mundo. El mundo se trata de odio, de vileza, de maldad,
de pecado, de cosas podridas. Eso es el sentido del mundo. Por eso el apóstol Juan es tan claro al decir que los deseos del mundo pasan. Los deseos del mundo pasan. Aquel que hace la voluntad de Dios es el que permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasan. Dejen de poner su conciencia en eso. Es básicamente la idea del apóstol Juan. O como también cuando dice el apóstol Juan, el amor, el que ama al mundo, no ama a Dios. Es tan claro. El que ama al mundo, no ama a Dios. Porque todo lo que hace el mundo y todo lo que desea el mundo es imponer odio, dolor, pena, tristeza y miseria. Ahora, nosotros estamos saliendo del mundo. Recuerden eso. Así que por eso no tenemos que sentirnos mal si hay mal en nuestro corazón, si hay daño en nuestro corazón, hay heridas en nuestro corazón, hay problemas. Y por eso hacemos ciertas cosas que hacemos. Entonces, no nos sintamos mal, sino más bien trabajemos el problema. ¿Cuál es la situación? ¿Qué me pasa? ¿Qué no tuve? ¿Qué me hizo falta? ¿Qué no me dieron? ¿Qué me quitaron? ¿Qué pasó incluso desde que éramos niños? La niñez es muy importante para todas las personas. ¿Y qué raíces de amargura quedaron por esa niñez? ¿Qué quedó en el corazón? Es muy importante revisar todo esto. Es muy importante revisar todo esto porque esto tiene consecuencias más adelante y no nos deja crecer, no nos deja glorificar al Señor en nuestras vidas, no nos deja desarrollarnos y sobre todo, diría yo, tener ese gozo perfecto y pleno que nos da Dios, tener esa paz que sobrepasa todo entendimiento que Dios nos quiere dar y nos la ha dado, está ahí para nosotros, pero nosotros no dejamos que funcione. Nosotros no dejamos que la felicidad perfecta de Dios esté en nuestras vidas. Somos nosotros. Y no es que conscientemente no queremos, conscientemente queremos que esas cosas vivan en nuestra vida. El problema es que no lo permitimos de forma inconsciente o simplemente ni siquiera nos damos cuenta en qué momento bloqueamos y, y nos apartamos de esas cosas. Todo esto es muy importante y lo vamos a ver incluso también más a detalle en Primera de Corintios y Segunda de Corintios que tienen que ver con la naturaleza del creyente.